Gracias, Javier. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos al tercer 5. Tras el acto de inauguración que acabamos de celebrar hace unos minutos, iniciamos la programación de esta tarde del martes 27 de septiembre con la sesión plenaria que dará el pistoletazo de salida a las mesas y al desarrollo de las posteriores comunicaciones. Para mí es un verdadero honor presentar al ponente responsable de la sesión plenaria del tercer 5, el doctor Rafael Repiso, un compañero y amigo al que el comité organizador de Fincoma guarda una especial estima y que agradece enormemente su constante compromiso con este congreso. Podríamos decir mil cosas de Rafael porque presenta una trayectoria académica y científica brillante, pero por sintetizar y darle la palabra al ponente, diremos que Rafael Repiso es profesor de la Universidad de Málaga y socio fundador de la spin-off E3 Metrics de la Universidad de Granada. A nivel formativo, Rafael es diplomado en biblioteconomía, licenciado en documentación y posee un máster en evaluación científica. Además, es doctor por partida doble, doctor en documentación y doctor en comunicación. Como os decía, es un honor presentar no solo a una persona con tanta valía en la academia como es Rafael, sino a un gran investigador, riguroso, capaz, innovador y sobre todo implicado con la comunicación y con la documentación científica. Un compañero al que admiramos tanto a nivel profesional como a nivel personal y del que estamos seguros de que vamos a aprender muchas cosas en esta sesión. En nombre del comité organizador del tercer 5, agradecemos de corazón a Rafael que haya aceptado una vez más compartir con todos nosotros su experiencia y conocimiento impartiendo esta plenaria. Sin más, os dejo con Rafael Repiso y con su plenaria Frentes de la Ciencia Abierta. Todo tuyo, Rafa. Pues muchísimas gracias. El honor es mío y os agradezco de nuevo la posibilidad de participar en el 5 y bueno, pues es un honor y una gran responsabilidad empezar inaugurando el 5 con la primera ponencia, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la ciencia abierta en estos 30 minutos y bueno, pues quiero dejar un par de ideas claras que ya veréis a lo largo de la presentación, ¿de acuerdo? Por supuesto, esta presentación la colgaré, si el Congreso la quisiera, la puedo colgar perfectamente en la página del Congreso y la colgaré también en mi página personal porque es una presentación que hice hace creo que 2 años para una cosa muy concreta en Argentina y la he modificado para pero no he puesto la versión que es, pero hay alguna que otra ligera modificación. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué queremos decir cuando hablamos de ciencia abierta, ¿no? La ciencia abierta es un conjunto de prácticas. A mí me gusta mucho una síntesis que hacen Luis Anglada y Ernest Abadal, que dice que la ciencia abierta es un cambio de paradigma, pero es un cambio de paradigma no a nivel teórico, sino en la forma de hacer ciencia, ¿eh? Es decir, no está en lo que se hace, sino en el cómo se hace, ¿no? Y esto a lo mejor no está plenamente en la definición de Kuhn, de lo que Kuhn entiende como paradigma, pero sí en cambio está en la definición de paradigma de Freeman Dyson, ¿no? Donde él entiende que aparte hay paradigmas o cambios de hacer ciencia que son fundamentales en relación a los instrumentos y las formas de obtener la información, el conocimiento, pero es que la ciencia va mucho más, sino en la forma de trabajar, ¿de acuerdo? Es decir, es un cambio de paradigma que tiene el enfoque puesto en la colaboración, en la transparencia de la información, en el acceso a la información y, por supuesto, en la reutilización de la información. Como veis, la ciencia abierta gira en torno a la información. Y es por eso que el área de comunicación, que es nuestra área, nos interesa especialmente, ¿vale? La ciencia abierta es un paraguas bajo el cual hay muchísimos conceptos y muchísimas líneas de trabajo. Pues tendríamos la gratuidad, el tema de los APC también entran en esto de la ciencia abierta o se están escudando, lo vemos en las políticas europeas o lo vemos en las propias políticas de las grandes editoriales que se están amparando en la ciencia abierta para justificar pues, unos costes que nos delegan a los autores bastante altos, ¿no? La igualdad, las fuentes abiertas, la desprofesionalización de la ciencia entendida como la democratización o una ciencia ciudadana, ¿verdad? El software abierto y también hay fenómenos asociados a la ciencia abierta negativos, ¿no? Como pueden ser las revistas depredadoras, porque cada día son más y tenemos ahora mismo en España un problema bastante abierto, sobre todo porque estas revistas con la excusa de
el intento moral de la excusa de ciencia abierta, están haciendo ciencia de mala calidad, ¿no? Vemos que Fetcher y Freeside identifican como 5 escuelas diferentes sobre ciencia abierta. Tendríamos por una parte una escuela pública y una escuela democrática que se parecen mucho, que justifican la ciencia abierta como sobre todo el acceso público de la ciencia, el acceso gratuito de la ciencia. Una se enfoca más hacia la ciencia, la importancia de la ciencia ciudadana y la difusión científica. Otra se enfoca más hacia la plena apertura del conocimiento, pero bueno, más o menos pivotan sobre las mismas líneas. Después tendríamos una escuela estructural que se encarga principalmente de como toda estructura, de la ordenación y la reorganización de la ciencia para crear espacios donde se suban los trabajos, espacios para trabajar de manera abierta, es decir, la creación de plataformas y de herramientas de colaboración. Tendríamos una escuela pragmática que quizás es la más interesante, la más útil, como todo, obviamente, que busca más hacer los sistemas científicos más eficientes a través del compartir, a través de reutilizar datos, a través de acceder a información que antes no estaba disponible. Esa es la parte, quizás la dimensión que más le interesa. Y de manera derivada también ha surgido una escuela métrica, es decir, dentro de la evaluación científica han surgido una serie de nuevos indicadores que se dan gracias a que, como hay cada vez más información disponible, porque ya no solamente tenemos disponible el artículo, sino que tenemos disponibles otros elementos, como pueden ser los sets de datos, como pueden ser las revisiones de los artículos, todo este tipo de cuestiones, pues esa información que queda en Internet también registra indicadores, también registran métricas que se pueden utilizar para aproximarnos más al fenómeno de la ciencia y, por tanto, para evaluar, ¿no? Para hacer evaluaciones de los diferentes procesos. Es decir, que multiplica de alguna forma la ciencia abierta las posibilidades y el número de herramientas de diagnósticos para aproximarnos al hecho científico. Desde mi punto de vista, la ciencia abierta la ciencia abierta y mucho más, ¿no? La sociedad de la información moderna nace en el CERN, en Suiza. De hecho, el inventor de la World Wide Web era el responsable del CERN de convertir las señales que generaba la gran máquina, el colisionador de hadrones, en información. Y este hombre creó una herramienta para poder compartir toda esa información que él traducía de las señales a los grupos de investigación y a su vez para que los grupos de investigación colaborasen entre sí, que era la World Wide Web. Es decir, que si lo pensamos, la web es un proyecto de ciencia abierta. En su origen es un proyecto de ciencia abierta, un proyecto colaborativo, un proyecto científico, que después ha dado paso a cambiar completamente la forma de entender el mundo, la forma de entender el comercio y sobre todo la forma de entender la información, la forma de transmitir la información y bueno, y sigue cambiando, ¿no? Sus diferentes evoluciones. Aparte de eso, los grandes proyectos científicos, pero incluso los grandes proyectos científicos de principios del siglo XX, grandes proyectos de observación astronómica, eran proyectos de ciencia abierta, donde cada uno, ante el gran volumen, ante la magnificencia de lo que se quería estudiar, diferentes grupos a lo largo del mundo, diferentes telescopios a lo largo del mundo, pues se repartían el cielo, se repartían la observación y iban intercambiando información con el objetivo, pues muy simple, ¿no? El objetivo de no repetir lo que otro ya está haciendo, o todo lo contrario, o de repetirlo para validarlo, lo que otro está haciendo, es decir, colaborar compartiendo información, compartiendo datos para obtener una ciencia mucho más inteligente, ¿no? Mucho más eficiente y mucho más solvente. Y de eso hay muchísimo. Hay varios proyectos de astronomía, actualmente sigue vivo el AstroPy, el proyecto SETI de búsqueda de inteligencia extraterrestre me suena que desapareció ya hace un año. Otro proyecto que ha sido clave en la historia de la humanidad es el proyecto Genoma Humano, que es un proyecto de ciencia abierta, bueno, de ciencia abierta relativamente, es un proyecto de ciencia colaborativa, pero que sienta las bases
de los proyectos de ciencia abierta, ¿no? Porque tenemos a cientos de grupos de investigación en el mundo, en varios países, que engloban a su vez a miles de investigadores trabajando sobre lo mismo, ¿no? Bueno, en el fondo, proyectos de este tipo colaborativos que han sentado las bases de la ciencia abierta, tenemos muchísimos, ¿no? Y ahora tenemos además especialmente recientes proyectos en relación con el COVID, que han demostrado cómo la importancia de la ciencia abierta, que ha involucrado a editoriales que han permitido publicar gratuitamente y de una manera a una velocidad que nunca se había ni evaluado ni revisado. Bueno, pues estamos en un momento en el que se ve que la ciencia abierta trae muchísimas ventajas y es lo deseable, pero también tiene sus desventajas. Y vamos a hablar de esto, ¿no? En la declaración reciente de Bonn, declaración científica, se dice que la libertad de investigación científica representa apertura, intercambio, excelencia, internacionalismo, diversidad, de lo que enriquece, igualdad ante la diversidad, integridad, curiosidad, responsabilidad y reflexividad. Esta frase me gusta porque muchas veces la ciencia abierta se está usando como un dogma. Es decir, que si tú no quieres compartir las cosas, parece que eres malo, ¿no? Mira, la ciencia abierta no se puede utilizar como un dogma de moral. Tiene sus espacios positivos, pero también tiene sus espacios negativos. Y desde luego no encaja en todos los perfiles científicos, en todas las líneas, y por ejemplo ya sabéis que hay un gran problema entre la ciencia abierta y la transferencia al mundo empresarial y a la industria, ¿no? Obviamente a la industria le interesa hacer patentes y no ciencia abierta. Bueno, ahí hay una parte de la industria que no es así. Por eso os quería decir que tampoco se puede imponer, como se está imponiendo ahora, que todo el mundo publique en revistas en acceso abierto. Aparte, yo personalmente, que soy de formación bibliotecario, creo que la ciencia abierta no es publicar gratis. Yo creo que la ciencia abierta es publicar en documentos accesibles, es decir, que hasta el año 2008 la mayor parte de las revistas eran en papel y tenías que acceder a través de las bibliotecas, pero se accedía gratuitamente. Y de hecho me da la sensación que la ciencia abierta esta que estamos construyendo, que consiste en que los investigadores pagan por sus publicaciones, le cuesta más al Estado y le cuesta más a las universidades que la otra ciencia abierta donde pagaba el lector. Y además con la problemática de las revistas depredadoras que se aprovechan de estas circunstancias. Y lo que supone que también tenemos ciencia abierta de mala calidad. Es decir, esto de la ciencia abierta no puede ser nunca un dogma de fe, nunca nos deberían obligar a publicar en abierto, a no ser que efectivamente el financiador no financie esto, ¿no? Y nos lo pida. Pero bueno, también veíamos que la ciencia abierta no solamente es publicar, son muchas otras cuestiones. Vamos a hablar en profundidad un poquito de los datos en abierto, de las metodologías en abierto, de las herramientas en abierto, de las revisiones por pares en abierto, que también existen, de las métricas abiertas, recursos formativos abiertos, código abierto y el acceso abierto, ¿no? Esta es una clasificación que encontré a Caterina Penone, pero yo la traduje al castellano y la amplié con un par de puntos que ya no tenía. Pero me pareció muy completa, ¿vale? Como veis, si se ordenasen, pues tendríamos como la mitad de los puntos, la mitad, es decir, 4 de los 8 puntos que hemos visto, tienen que ver con la forma de hacer investigación, es decir, con la metodología de la investigación, con las herramientas que se utiliza cuando vas a hacer una investigación, con los datos y los códigos que utiliza, los datos de información y los códigos a lo mejor del programa informático que has utilizado para procesar esos datos, ¿de acuerdo? Y después hay otros aspectos como el acceso de los documentos y de las diferentes partes del artículo, que la revisión por pares sea abierta, bueno, algo que está ya algo más alejado, que recursos formativos en abierto, ¿no? Que eso a lo mejor interesa más a otro tipo de instituciones más allá de las científicas, como pueden ser las instituciones educativas y culturales como la UNESCO, ¿no? Voy a ser lo más sintético posible porque en fin, tampoco vamos muy bien de tiempo. Cuando hablamos de ciencia abierta, a nosotros, a Tatiana, a Jesús, Segarra y a mí, pues prácticamente lo equiparamos con acceso abierto. Y no es cierto, el acceso abierto es una parte más de la ciencia abierta. Es decir, el acceso abierto a la revista es ciencia abierta, pero la ciencia abierta es mucho más que eso. Y como decía antes, personalmente yo creo que el acceso abierto no... O sea, que la revista sea gratuita o de pago,
personalmente me da igual. De hecho, prefiero, de hecho, las mejores revistas del mundo son de pago. Yo con eso no tengo ningún problema, siempre y cuando haya una institución pública cerca donde yo pueda acceder a esa revista. Es decir, mientras haya bibliotecas universitarias, yo puedo acceder a los contenidos de Science y de Nature. ¿Qué más me da que sea de pago o gratuita? Me es un poco indiferente, ¿no? Pero bueno, el acceso abierto no solamente tiene que ser de investigación científica, sino que puede haber otro tipo de contenidos que deberían de estar en acceso abierto, ¿no? Como los contenidos educativos y demás. En revistas existen varias modalidades, ¿no? En España, por ejemplo, tenemos la modalidad ONG, donde todo el mundo trabaja gratuitamente, de forma voluntaria, y nadie paga por las revistas, y la realidad es que tampoco reciben las revistas mucha financiación pública, y bueno, pues lo que tenemos es lo que tenemos, ¿no? La calidad depende prácticamente del sacrificio que le dediquen su equipo editorial a la revista. Y hay revistas de mucha calidad, pero que están a los hombros de los editores, ¿no? Por ejemplo, la revista Mediterránea. Yo creo que Revista Mediterránea de momento no tiene una financiación para tirar cohetes. Con suerte, si le pagan la página web y los doy, que lo mismo son capaces de pagarlo ellos. Pero, y hay revistas esas, pues como Revista Mediterránea o como la revista de documentación científica, que son revistas muy buenas, pero también sabemos que lo normal no es eso. Lo normal es que la mayor parte de las revistas que usan la modalidad ONG pues son revistas de un nivel muy bajito, entre otras cuestiones porque no tienen energía, no tienen recursos y dependen directamente de los recursos. Después tendríamos las revistas, el acceso abierto a través de la revista de modalidad APC, donde los recursos económicos, donde la energía les viene porque son los autores los que pagan con los gastos. El problema de esta modalidad es que la mayor parte de revistas que utilizan esta modalidad son depredadoras. Digo la mayor parte de las revistas porque hay más de 20.000 revistas depredadoras registradas. Entonces, si comparas, hombre, pues hay revistas muy serias como Plot One, que efectivamente tienen esta modalidad y que tienen unas tasas de rechazo alto, pero la mayor parte de revistas de esta modalidad, y además ya revistas que se han metido incluso en bases de datos como JCR y Scopus, desde mi punto de vista son depredadoras. Es decir, revistas donde en lugar de hacerte revisiones objetivas, te hacen revisiones no los pares, sino los impares, ¿no? Cuando te las hacen. Otra modalidad que me parece que es una salida básica muy buena son revistas que te permiten publicar el preprint de los artículos. Y esto lo hacen la mayor parte de las revistas de pago. La mayor parte de las revistas de pago entienden que ellos no pueden cobrar algo que ellos no han trabajado. Es decir, que el documento que tú les mandaste pues no debería estar exento de pago y tú lo podrías difundir libremente. Es decir, esta es la vía por la que nosotros subimos el preprint en los repositorios institucionales y la gente tiene acceso al preprint. Ahora está claro que el artículo definitivo, aquel artículo que la revista le ha añadido valor, que ha sido revisado, que ha sido maquetado, pues la revista ya empieza a tener unos derechos sobre ellos y obviamente eso no se puede copiar, ¿no? Yo creo que quizá el modelo más interesante, si se desarrollase bien, sería el modelo institucional. El modelo institucional son aquellas revistas donde la institución financia sobradamente el coste de la edición científica. De tal manera que incluso pertenecer al equipo editorial tiene su remuneración o su reducción de otro trabajo. Eso, por ejemplo, en España lo hacen muy bien en la Universidad de Navarra o lo hacen muy bien en la Universidad Oberta de Cataluña. Tengo que decir que en la Universidad Internacional de La Rioja, aunque tenemos 2 revistas nada más, también se hace. Y bueno, y cada vez está surgiendo más, sobre todo en el ámbito de la física, la modalidad de publicación previa, es decir, que los investigadores publican previamente a la revista los principales resultados en un repositorio específico, en un repositorio temático como Archive, y después la revista después lo manda a la revista y ese trabajo se publica con modificaciones, pero ya estaba en Archive. Es decir, es un preprint, pero no es el preprint que tú publicaste una vez que te publicaron el artículo. No, es que primero era el preprint y la revista, a raíz de ese preprint, publicó un artículo modificado y adaptado, ¿no? Que también es interesante. Bueno, las herramientas en abierto son también muy importantes, especialmente en las áreas de ingeniería, es decir, el uso de programas que nos permiten que todos sepamos cuál es el programa que se ha hecho, que se ha utilizado, y además eso nos permite revalidar los datos.
las plataformas, el uso de formatos compatibles. Fíjense lo importante que son si yo voy a utilizar una herramienta física, que esa herramienta física esté en abierto para que cualquier persona se la pueda imprimir en una impresora láser, en una impresora 3D, ¿no? O lo que se hace en el programa SETI de búsqueda de inteligencia, que es la división de procesamiento de datos, ¿no? Varios diferentes ordenadores del mundo procesando datos a la vez para intentar encontrar vida extraterrestre, ¿no? O los paquetes abiertos de experimentos en psicología, de tal manera que un mismo experimento se puede aplicar a diferentes grupos en diferentes partes del mundo. En fin, este tipo de cuestiones le dan mucha validez y mucha credibilidad. Lo que os decía antes, el código abierto. Es cierto que nosotros en comunicación y en documentación prácticamente no utilizamos software libre, software altamente especializado, o incluso que no hacemos programas informáticos para una función. Pero cada vez lo estamos haciendo más, ¿no? Es decir, y la tendencia es que cuando nos metemos en el mundo de la informática, en la investigación que está entre la comunicación y la información automatizada, que es la informática, en estas revistas que están en estos dos mundos, te empiezan a pedir que cuando tú publiques el artículo, si has hecho un programa concreto para descargarte unos datos o para procesar unos datos, o para hacer una gráfica concreta que se sale tal, que esa programación que a lo mejor has hecho con R, que la cuelgues. Y se cuelgan, los informáticos lo cuelgan en GitHub, ¿no? O otro tipo de repositorio. Pero normalmente los repositorios de código, normalmente los artículos, el código abierto se suele colgar en GitHub, ¿no? Eso permite muchísimas cosas. Como decía antes, permite replicar la investigación, pero permite que otra persona no parta de cero si quiere hacer una investigación parecida a la tuya. Con lo cual, acelera exponencialmente la capacidad de producción científica de la comunidad, ¿no? Y muchas veces, ya sabéis que muchas veces hay artículos que tienen más valor por las aportaciones metodológicas que por los propios resultados. De hecho, sabemos que los artículos metodológicos son altamente citados cuando son replicados, ¿no? Aparte, siempre se nos dice que compartir los detalles metodológicos, que cuando hacemos un artículo, el apartado de material y método tiene que ser muy exhaustivo y muy completo para que sea replicado, pues aún más, ¿no? De hecho, en ciencias sociales, en humanidades, en laboratorio, pues cada vez es más común compartir los cuadernos de campo, o los cuadernos de laboratorio. Pues tú haces, por ejemplo, una investigación cualitativa, una observación participante, y puedes compartir los cuadernos de campo para que como material adjunto, para que esté ahí. Además, una de las ventajas que tienen los documentos electrónicos es que ya no existen anexos, es decir, no existen anexos físicos. Tú antes, cuando presentabas una tesis doctoral, a lo mejor presentabas 2 volúmenes más de anexos a la tesis, ¿no? Un anexo a lo mejor con toda la legislación, para que la gente que leyese la tesis tuviese a mano esas referencias que hacía, y otro anexo, pues, de documentos que no eran accesibles. Como ahora ya todo está accesible, ya no se necesita hacer anexos físicos, sino que tú pones los enlaces a repositorios, los repositorios de datos. Ahora hablaremos un poquito de repositorios cuando nos profundicemos más en datos en abierto. La fuente básica de la investigación, lo más importante de un artículo científico son los resultados, y los resultados se basan en datos. Con lo cual, la materia, el RAW, la materia en bruto de una investigación son los datos. Los resultados suelen ser los datos, el análisis de los mismos, ¿no? Y a veces nos sucede que los resultados son una foto concreta descontextualizada del resto de datos, lo cual puede llegar a engaño, ¿no? Por lo cual es algo muy interesante, ya no solamente para el revisor del artículo tener acceso a los datos para replicar la investigación, sino para el propio lector, para hacerse una lectura. Pero después tenemos otra cuestión que es fundamental, la reproducción de los datos. Es decir, que muchas veces nos dedicamos a descargar una gran cantidad de datos, pero solamente utilizamos una parte. Pues si colgamos esos datos, el conjunto, esa parte se contextualiza. Y mucho mejor, a lo mejor viene alguien con más energía que nosotros y después continúa ese trabajo. De la misma forma que continúa la temática del artículo, continúa el trabajo. Y nosotros a lo mejor ya le hemos hecho la descarga de unos datos o la descarga de los resultados, ¿no? Lo cual es fundamental, y yo creo que
de momento no es una parte. El problema aquí es que en la vida científica nos hemos limitado a que lo que ANECA no valore, no lo hacemos. Es decir, estamos tan gamificados en torno a CNA y en los sesenios y las acreditaciones que no hacemos cosas que son importantes simplemente porque no se valoran. Yo siempre digo que el libro este tan bonito de El infinito en un junco lo ha hecho una mujer porque se ha tenido que ir de la universidad y entonces, como no estaba en la universidad, ha hecho lo que ella pensaba que tenía que hacer, que es lo que en realidad tendríamos que hacer todos, ¿no? Si hubiese quedado en la Universidad de Zaragoza, pues esta mujer, en lugar de hacer un libro tan exquisito, Premio Nacional de Ensayo, pues hubiese hecho artículos, que es lo que le valoran, ¿no? De momento esto no te lo valoran en la ANECA, pero es interesante, pero empuja hacia otros caminos. Y además hay algo que no he dicho y que es fundamental, es que compartir datos, más allá de la publicación, es fundamental cuando trabajas en equipo. Veíamos cómo en los proyectos científicos se compartían grandes cantidades de datos, pues acostumbrarse a la dinámica de compartir datos es normal cuando trabajamos en equipo. De tal manera que cuando el artículo ya está listo, lo único que tenemos que hacer es todos esos datos que hemos estado compartiendo y trabajando y elaborando y que los hemos estructurado para que los otros sean capaces de acceder a ellos y utilizarlos, es compartirlos, subirlo a un repositorio y tal. Los datos, cuando se comparte datos en abierto, pues se intenta que los datos sean interoperables, reutilizables, accesibles, localizables, lo que se llama FAIR, ¿no? Que aquí en España alguien le ha puesto fiar, la idea esa de autenticidad, de fiar y tal. Es decir, los datos tienen que estar bien estructurados, en formatos abiertos, no en formatos abiertos, formatos que pueda abrir cualquier persona, en formatos libres, pues en lugar de utilizar el formato de Excel, que es un formato que pertenece a Microsoft, utilizar un formato como el CSV, incluso el TXT, ¿no? Formatos libres tabulados, y formatos que faciliten la reutilización automática, es decir, que una persona no tenga que ponerse a tabular páginas para poder procesarlo de manera automática o semiautomática, ¿no? Y algo fundamental, si tenemos que compartir, lo ideal es compartirlo todo, en bruto, ¿eh? Y los que nos dedicamos a las ciencias sociales, pues tenemos que ser conscientes de que hay datos que no se pueden compartir porque incumplen los derechos y vulneran los derechos de las personas, ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo una investigación con nombres y apellidos, pues obviamente esos datos, esos nombres y apellidos, hay que anonimizarlos. ¿Hasta qué nivel? Pues hasta el nivel en el que no se pueda reconocer a las personas. Lo ideal es publicar, el 5 estrellas sería publicar datos que a su vez estuviesen enriquecidos, que se indicase contextualizado cada dato lo que es y además y que estuviesen relacionados con otros datos, ¿no? El formato log. Pero bueno, desde mi punto de vista, con publicar los datos, hacer los datos accesibles a partir del formato Excel, ya se puede trabajar, ¿no? El formato de PDF ya sabéis que también se puede trabajar, pero implica utilizar un programa para extraer los datos de PDF. A partir de Excel ya podemos trabajar. Si además utilizamos un formato en abierto como CSV, pues 1000 sobre hojuelas, ¿no? Pero en principio el Excel, aunque es propietario, aunque pertenece a Microsoft, cualquiera tiene acceso al formato Excel, desde incluso otro tipo de programas que no son de Microsoft, como el OpenACE o como Google o cualquier otro tipo de... Se ha generado hasta un estándar. Se ha convertido hasta en un estándar y en el fondo es el programa que hemos utilizado. Por ejemplo, aquí tienen un ejemplo de unos datos que publiqué yo sobre un artículo que está publicado en la revista El Profesional de la Información, ¿eh? Estos datos los extraímos mi compañero Elías Said y yo, ¿no? El artículo lo hicieron 4 personas, pero los datos solamente lo hicimos nosotros dos. Son los datos para el año 2019 de todos los profesores, titulares y catedráticos, es decir, de los funcionarios españoles de la carrera del área de comunicación, ¿eh? Te decía en qué año obtuvo la titularidad o la cátedra, en qué universidad, el nombre del profesor y muchos más datos, en qué año se leyó la tesis doctoral y tal. En fin, para que vean un registro. Esto lo cuelgas en el repositorio Zenodo, que es un repositorio que está dentro del proyecto OpenAIRE de la Unión Europea. Es un repositorio muy bueno, muy bueno. Yo lo recomiendo por encima de los repositorios institucionales. De todas maneras, siempre se puede colgar los datos en más de un lugar, y lo cual es bueno, ¿no? Entre otras cuestiones, te genera para cada documento que suba su propio DOI, de tal manera que yo lo puedo citar
y se queda vinculado, lo puedo citar en el artículo, y bueno, pues no tengo que ponerlo en eso. Os recomendaría muy mucho la sesión que tuvimos el 29 de junio en el Intercres, que estuvo Nicolás Robinson García, que es un miembro de mi equipo de investigación, profesor Ramón y Cajal, en fin, investigador Ramón y Cajal, una cosa excelente, sobre compartir datos de investigación, ¿vale? Porque él tiene muchísima experiencia y bueno, con decir que Nicolás ha publicado tanto en Science como en Nature, imagínense, ¿no? Tiene muchísima experiencia en trabajar en grandes equipos, tiene muchísima experiencia en trabajar Él trabaja sobre evaluación científica principalmente a primer nivel, en un nivel de prioritario. Bueno, otro aspecto que me parece muy interesante y que es una información que ya no salimos de los datos en abierto, que está dentro de la ciencia abierta, son la revisión por pares abiertos, ¿ven? Lo cual está muy bien. En primer lugar, podríamos hablar de la participación en abierta. Hay revistas que una vez que publican los artículos permiten un espacio de comentario y la gente, el público en general, puede hacer críticas. Puede hacer críticas a los artículos y ahí se quedan, ¿no? Y las críticas, pues igual que una reseña de un libro, una reseña profunda de un libro, enriquece el estado de la cuestión, ¿vale? Le indica las limitaciones, pero también puede indicar las potencialidades y puede relacionar o incluso en casos graves puede detectar el fraude. La participación en abierto con posterioridad a la publicación es algo muy interesante, del cual fue la revista PLOS ONE una de las revistas pioneras, ¿no? Otra cosa que a mí me parece especialmente importante son los informes abiertos. ¿Qué es un informe abierto? Un informe abierto es que la revista hace público las revisiones que le hacen los otros autores al artículo. De tal manera que tú cuando ves un artículo publicado en una revista, de estas que PLOS ONE también lo hace, no en todos los artículos, por supuesto el revisor tiene que dar el visto bueno para que se haga público, pues efectivamente, si tienes alguna duda puedes ver exactamente cuáles eran los niveles de calidad o de complejidad que le pusieron a ese artículo inicialmente, ¿no? Incluso puedes ver las diferentes versiones que tuvo el documento, cómo era el documento cuando se envió y cómo era el documento después de que se hiciesen los cambios, ¿no? Y bueno, y algo que es habitual, que era habitual ya antes, era habitual, que existía antes del mundo digital, no era habitual, pero existía, y ahora se está haciendo habitual, las identidades en abierto del revisor. Pero esto tiene un gran peligro. Es decir, que te dicen, este artículo, el autor es tal, y lo han revisado estas 3 personas. Eso tiene un gran peligro, por una parte, y es que sabemos que cuando las evaluaciones científicas son en abierto, los evaluadores tienden a ser bastante blandos. Emilio Delgado diría que cuando la evaluación es ciega, el evaluador es Sancho el Fuerte, que se dedica a cortar cabezas, y cuando la evaluación es en abierto, el evaluador es Sancho Panza, ¿no? Pues algo así. De hecho, el mejor ejemplo lo tenemos en las tesis doctorales. Tenemos un sistema de evaluación en abierto, 5 miembros de tribunal, y resulta que prácticamente todas las tesis obtienen la máxima nota, con lo cual pues no es una cosa, no es algo quizá deseable. La contraparte de esto es que la evaluación en abierto te permite ver si se está dando algo fundamental, si los revisores son pares de los artículos. Es decir, este señor sabe del tema que está evaluando, que eso es un fenómeno que en las revistas depredadoras se da. Es decir, que cualquiera revisa los artículos, aunque no sean expertos. Se supone que cuando tú mandas un artículo a una revista, el revisor está... el revisor tiene más o menos el mismo nivel, por eso se le llama par, igual al nivel científico de la persona y a la experticia de la persona que ha hecho el artículo. Bueno, y nada, métricas abiertas, creo que antes dije más o menos la principal idea, la idea de que se generan nuevas métricas, y con los recursos formativos en abierto, pues algo parecido, ¿no? Esa idea de que la sociedad tenga... Lo que pasa es que esto, aunque está dentro de la ciencia abierta, yo diría que es más educación en abierto y cultura en abierto, ¿no? Pues esa necesidad de los aspectos teóricos y complejos de la realidad natural y de la realidad social, generar también elementos didácticos para comprender.
extenderlo, ¿no? Y dejarlo en abierto. Pero ya os digo, este concepto que aunque normalmente se registra dentro de la ciencia abierta, a mí me entra la duda de si efectivamente, además veíais que antes lo tenía separado, no tendría que estar fuera y tendría que estar más bien en otro tipo de alfabetización y demás, ¿no? Bueno, y ya para concluir, lo primero, que yo creo que hay que ser especialmente prácticos con la vida. Es decir, y con la ciencia en abierto pues tenemos que ser prácticos y utilizar y coger aquellas cuestiones que consideramos útiles y aquellas que no consideramos útiles o que consideramos que sí, que tienen una utilidad, pero el coste es demasiado elevado y nos puede ralentizar muchísimo, pues no cogerlas, ¿no? Es decir, hay que coger aquello que creemos que suma al proyecto, a nuestros proyectos de investigación y no los que restan, ¿no? Otra cuestión, yo creo que los ámbitos de investigación deben estar marcados por los investigadores y no por los políticos. Es decir, bueno, partiendo de que tenemos un ministro una ministra de universidades que nunca ha estado en la universidad, o tenemos un ministro de Cultura y Deportes que de cultura justito y de deporte aún más justito, ¿no? Entonces, que ahora de repente nos vengan a instaurar cómo hacer investigación, o de repente los gurús de la ciencia abierta que te vengan a decir que eres malo porque haces ciertas prácticas, oye, no, mira, yo ni soy bueno ni soy malo, soy profesional o no soy profesional y cojo las cuestiones que yo creo que me facilitan la vida y que hacen avanzar la disciplina. Y en la medida de lo posible, pues si además puede ser en abierto y tal, pues mejor, ¿no? Yo no voy a cambiar el Word que funciona, que lo conozco a la perfección, por un programa de texto de acceso abierto que es como el Word hace 20 años, porque entonces estoy bajando el nivel, ¿no? Es decir, no vamos a cambiar un buen recurso de pago por un recurso malo porque estamos dando un salto atrás. En abierto, sí, un salto atrás. Y lo primero es la calidad. Eso que no se nos olvide, ¿no? Y otra cosa importantísima, trabajar con políticas en abierto tiene un coste importante, sobre todo en tiempo. Es decir, que si yo cada vez que publico un artículo tengo que hacer el set de datos, tengo que formatear, dejarlo tal, tengo que subirlo, estoy agregando una carga de trabajo con la que antes no contaba, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que esto se ve, Nicolás lo dice muy claro en la charla de Intercres. El acceso abierto, las políticas de acceso abierto generan un trabajo extra que antes no teníamos. Es decir, nos estamos cargando las espaldas de una manera interesante. Y bueno, para ir terminando, ¿qué es lo que me gusta a mí de la ciencia abierta? Primero, que mejora la eficiencia de los recursos. Compartir siempre mejora. Siempre. A veces a alguno le puede dar el resquemor de que le están robando datos. Bueno, pero es que esos datos probablemente tú nunca los vayas a usar, ¿no? Y si compartes, pues ya estás haciendo público que esos datos son tuyos. Después ya, si el otro no es capaz de citarte o de reconocer tu aportación, pues ya es otra cosa, ¿no? Compartir invita a la colaboración, ¿eh? Y a veces una colaboración libre, tan libre que colaboras con otra persona sin que la otra persona te pida permiso. Y de repente un día te ves que alguien ha publicado un artículo y te cita y continúa lo que tú has hecho. Y eso es magnífico, ¿no? Y si encima colaboráis juntos físicamente o tal, pues aún más, ¿no? Compartir los datos permite hacer partícipe a la ciudadanía de lo que se está haciendo en la ciencia, que los que trabajamos en universidades públicas tenemos una gran deuda porque nuestros fondos derivan mayoritariamente de fondos públicos, ¿de acuerdo? También es cierto que poca gente se interesa por estas cuestiones, ¿eh? Pero bueno, hay gente y nuestros alumnos a lo mejor son parte de ello, ¿no? Por supuesto, la reutilización de los datos, lo cual muchas veces viraliza los temas. Hay gente que dice, es que nadie me cita. Oye, pues para que alguien te cite, alguien tiene que publicar sobre este tema. Pero a veces también surge esa idea de que no me gusta que la gente publique sobre el tema porque el tema es mío. No, mira, es que si el tema es tuyo, solo te puedes citar tú. Esto es la realidad, ¿no? Después aporta mucho transparencia a los procesos. Oye, si tú vas publicando los datos en abierto, conforme vas haciendo un proyecto, el gestor de tu universidad, el gestor del proyecto puede ir comprobando exactamente lo que vas haciendo, lo cual facilita mucho el seguimiento del cumplimiento del trabajo, ¿de acuerdo? Y bueno, todo lo que puedes adquirir en potencia de visibilidad, de tal. En fin, en líneas generales, la ciencia avanza hacia la ciencia abierta, los grandes proyectos avanzan cada vez más hacia la ciencia abierta.
pero tampoco es esto la panacea y tampoco es una cuestión moral, yo creo que es una cuestión práctica. Cada uno que haga sus aportaciones. Creo que para los proyectos del Plan Nacional es especialmente interesante hacer proyectos que tengan una plataforma en abierto, ya no solamente para la hora de rendir cuentas, sino simplemente para coordinar los esfuerzos de todo el equipo, sobre todo como un repositorio de información, donde todo el equipo sabe dónde están los datos y si lo necesita no se lo tiene que pedir al investigador, sino que lo tienen ahí, pero también como un espacio común de trabajo. ¿Vale? Y bueno, os dejo algo de bibliografía. Me falta el libro de Freeman Dyson, que no se me ha olvidado ponerlo. Pero bueno, esto es todo. Si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, pues yo estaré encantado de responderle. Disculpen que me haya pasado un poquito del tiempo. Para nada, Rafael. Muchísimas gracias por tu plenaria, por acercarnos a estas reflexiones tan interesantes sobre los datos en abierto de la ciencia y hacernos reflexionar a mí personalmente, y no sé si es extensivo al resto de participantes, sobre la importancia de la transparencia muchas veces, ¿no? De quitarnos ese miedo a tener nuestros datos ocultos, cerrados, cuando realmente esos datos adquieren sentido cuando son compartidos y cuando van dando, ¿no? Evolución y camino a la ciencia y al conocimiento. No sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, alguna cuestión para Rafael. Podríais utilizar el chat y también Javier os podría activar el micro. Es curioso que en un mundo en el que las redes nos están llevando a compartir lo más íntimo de nuestras vidas, dónde estamos, qué comemos, con quién estamos, qué nos gusta, como en nuestra familia, de repente lo que es público, porque nosotros no lo compartamos. Y además es lo más objetivo y yo creo que pues lo mejor y lo peor de nosotros, pero lo que define nuestra dimensión profesional, que es nuestro trabajo. Y es así, pero tenemos, yo creo que es un poco ese miedo, ¿no? De la información es poder y no del control de esto, y creo que es un error, porque bloqueamos el avance natural del conocimiento y de la ciencia. Sí. No sé si hay alguna cuestión, alguna reflexión que queráis compartir con Rafael y con el resto de participantes. Yo creo que en comunicación esto es algo que está muy integrado, esa idea de que hay que comunicar, es decir, los chavales estudian comunicación y rápidamente lo que quieren es hacer corto y darle la mayor difusión. y nosotros y la gente de comunicación lo que busca es la difusión, pero en otras áreas esto no se integra. Es decir, por ejemplo, yo comparto todas mis presentaciones, mis PowerPoint docentes, y yo sé que hay gente que los utiliza para sus cursos. Perfecto. Pues que si tienen que utilizar algo, que utilicen los míos. Pero que ese no es mi problema. Y esa cita es muy gratificante, pero como no computa, ¿no? En el Scholar parece que no le damos el mérito, ¿no? O el valor que tiene muchas veces. Bueno, pero que somos enanos a hombros de gigantes. Y yo le debo mucho a las lecturas que he hecho y a mis directores de tesis, ¿sabes? Así es. Entonces, de la misma forma que yo doy, también tengo que dar. Y la mejor forma de dar es casi anónima, que diría. Ese sería el estado, la verdad, bonito, ¿no? de todo este contexto. Yo la verdad, Rafa, es que todas tus aportaciones siempre me hacen reflexionar mucho a nivel personal, pero a nivel también del tema, ¿no? De hacia dónde va todo esto. Y creo que esa es la parte más interesante, ¿no? Quedarnos con esa reflexión sobre la transparencia, sobre la parte más colaborativa de todo esto. Así que, Rafa, yo solo puedo volverte a dar las gracias por haber compartido con nosotros esta sesión plenaria, que sin duda ha sido muy interesante y ha abierto un debate que seguramente después se verá de otra forma, ¿no? Y con otros enfoques en las comunicaciones y ponencias que tendremos en los próximos días. No te queremos robar más tiempo. De verdad que estamos muy agradecidos por haber podido contar contigo en esta sesión inicial, en esta sesión inaugural del Congreso. Y si no hay ninguna cuestión, que parece ser que no, simplemente recordar a todos los asistentes y, bueno, y a mis compañeros y a Rafael, por supuesto, que a las 7, bueno, en unos minutos, en esta misma sala va a empezar el acto de Relair, al que estáis todos invitados también para seguir compartiendo pues, avances, perspectivas, proyectos a futuro y poder ir poniendo en común un poco hacia dónde queremos llevar, ¿no? todo este sistema. Nada, gracias a ustedes y espero que tengan un
un congreso rico y que lo disfruten. Un fuerte abrazo y de nuevo muchas gracias por invitarme a la distancia. Cuídense mucho. Gracias a ti, Rafael, por todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Buenas tardes.